Le damos gracias al Señor porque podemos hablar de tener intimidad con Él. Porque ¿cómo podemos hablar de intimidad con Elohim si no tenemos intimidad con Él? Esta es nuestra segunda charla. En la primera fue importante hablar acerca de un corazón limpio, un corazón puro, un corazón taor en hebreo. Taor, ¿verdad? Es un corazón que bendice, es un corazón que promueve, es un corazón que se arrepiente, es un corazón que se deja guiar, es un corazón de carne, no de piedra. ¿Y qué hablaremos hoy día? Sobre la comunicación. ¿Cómo puede haber intimidad si no hay comunicación? Es imposible, de ninguna manera eso lo podríamos lograr. Pero tenemos un Elohim bondadoso, bueno y maravilloso. Es un Elohim que tiene deseo de comunicarse con nosotros. Por eso nos dio antenitas de vinil, no, mentira. Por eso nos dio antenas espirituales, para poder llegar a Él, para podernos comunicar con Él, para poder tener comunión con Él. Esas antenas espirituales es lo que hace de nosotros un cuerpo, un alma y también un espíritu. Hace de nosotros seres espirituales. Vamos a leer Hebreos 1, 4. Hebreos 1, 4. Bueno, 1 al 4. No, perdón, 4:16, perdóneme. 4:16. Hebreos 4:16. Dice así: acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro. Definitivamente podemos acercarnos al trono de gracia. ¿De quién? De Yeshua HaMashiach. Para tener una comunicación efectiva tenemos que conocer a nuestro interlocutor, tenemos que saber quién es, tenemos que saber cómo piensa, tenemos que saber cómo siente. Una comunicación buena es absolutamente indispensable para una vida de éxito. Una persona que no se sabe comunicar es un antisocial, es un fracasado per se. O sea, si usted es una persona introvertida que no le gusta hablar y por ello comete queriendo o sin querer, comete el desatino de no comunicarse porque le da flojera o porque no quiere hablar, a usted le esperan puros fracasos. Porque a lo mejor usted es un genio, ¿verdad? Es un tremendo inventor o es un gran ingeniero o es un gran pintor o es un gran futbolista, pero si usted no tiene inteligencia emocional, si usted no tiene inteligencia espiritual, si usted no tiene empatía, si usted no sabe hablar correctamente y escuchar correctamente y compartir correctamente, principalmente con sus padres, si usted es hijo, principalmente con su pareja, si usted es casado, principalmente con sus hijos, lo que le espera es un futuro bastante desolador. Entonces usted me dice, pero es que yo no puedo, pastor, yo soy introvertido, a mí no me gusta hablar, yo soy tímido, no sé, cuando me enojo puedo estar 3 días sin hablarle a mi esposa. Si usted es una de esas personas, usted necesita ayuda, tiene que venir al trono de gracia. Tiene que postrarse a los pies de Yeshua Mashiach y pedirle ayuda. ¡Wow! ¡Qué difícil hablar con Dios! No te preocupes. Te voy a leer algo para que entiendas quién es Yeshua y le entregues tu vida. Si tú estás viendo por primera vez este video, inclina tu rostro, cierra tus ojos y escucha esta palabra. E inmediatamente en el fondo de tu corazón, dale tu vida a Yeshua Mashiach. Dale tu vida al Redentor de la humanidad. Fíjate, escucha esto. Estoy ahora en Hebreos 5, versículo 1. Porque todos somos sacerdotes. Perdón, necesito mis lentes. ¿Me ayudas, mi amor? Definitivamente necesito mis lentes. Gracias. Trato de leer sin lentes, hermano, pero ya no es mi realidad. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que concierne a Dios, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Todo sacerdote, toda persona que es utilizada por Elohim. ¿Está bien? Pudiendo ser indulgente con los que son ignorantes y extraviados, puesto que él mismo está sujeto a debilidad. Y a causa de ella debe ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por el pueblo como por sí mismo. Y ninguno toma para sí el honor, sino el que como Aarón
es llamado por Elohim. Así también el Mesías no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo. Es decir, Yeshua no se hizo sumo sacerdote porque él quiso, porque él se levantó, sino porque él fue levantado por Elohim. O sea, no estoy hablando de ser solo sacerdote. Muchos podemos ser sacerdotes en el orden de Melquisedec y efectivamente operamos. Pero el gran sumo sacerdote es solamente Mashiach. ¿Y qué es un sacerdote? Es aquel que vincula a Elohim con los hombres. Ajá, estamos hablando de comunicación. ¿Quién genera, quién restaura la comunicación entre Elohim y el hombre? Mashiach, Yeshua Mashiach. Tú tienes que conocer a tu mensajero. Tú tienes que conocer al instrumento de Elohim para reconectarte al mundo espiritual y a la luz. Continuemos, versículo 5. A quien le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Versículo 7, está hablando de Yeshua. Si tú estás viendo esto por primera vez y tuviste la delicadeza de cerrar tus ojos, pero lo abriste porque hablé, vuelve a cerrarlos. Escucha con detenimiento esta palabra. Concéntrate en Mashiach, quien en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía sacarlo de la muerte, fue oído a causa de su sumisión. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen a él. No, yo quiero, dicen algunos, yo quiero obedecer a Elohim, yo quiero obedecer, pues Yeshua es Elohim, yo quiero obedecer al Creador, Yeshua es el Creador. No, pero es que yo estoy hablando de Dios. Pues la verdad, vamos a hablar en serio. Vamos a hablar lo que dice la palabra del Señor. Tienes que obedecer a ese Dios que es el Padre de Yeshua, el Abba en Sof, le llamo yo. Abba en Sof, tome nota. El Padre infinito. No encuentro otro término para decirle a Él. Hay que obedecerle a Él a través de Yeshua. O decir, ir a la palabra. O sea, una buena comunicación en el mundo espiritual implica obediencia, sumisión. No te lo estoy contando yo, ni me voy a poner yo de ejemplo. Te estoy poniendo de ejemplo el propio Mashiach en su versión humana. Su versión humana. Él fue oído porque fue reverente. Tengo problemas con mi esposa porque no me sé comunicar bien con ella. Tengo problemas con mis hijos. Yo me divorcié, me separé y tengo 3 años que no hablo con mis hijos y ahora empecé otro hogar. Te esperan grandes sufrimientos. No puedes haber engendrado a alguien y no hablar con él 3 años. No, es que la otra mujer no me deja. O es que, yo qué sé, lo que fuera. Tienes que ir a Elohim, hermano. Pero con un corazón reverente. Yo ya soy creyente, soy rabino. Cuidado, tengan cuidado con llamarse rabinos. Rabino solamente es aquel que le ha sido otorgado un certificado por el rabinato. Cuidado. Soy pastor. Bueno, si eres ordenado por un ministerio que ya está reconocido ante el gobierno, puedes ser pastor. Yo soy astronauta. Excelente, hermano. Muy bien. Pero una cosa te digo. Si no vienes a Elohim, es decir, a Yeshua Mashiach, con un corazón contrito y humillado y reverente, no hay comunicación. No hay forma de restaurar la comunicación. Y si tú ya eres alguien que está aquí en Rención y eres creyente y todo, y la has perdido, hermano, recupera tu comunión. Hermana, hermano, joven, recupera tu comunión con Elohim. Es decir, recupera tu comunicación, ve donde Él, porque Él está esperándote ante ese trono de gracia para un oportuno socorro. Y no solamente Él te quiere escuchar para que tú vengas religiosamente cada vez que hay este servicio online o tu reunión de hogar en Casa de Sion, para escucharte. Eso sería religiosidad. Esa es una de tus facetas de comunicación, incluso grupal con Elohim. Con el Mashiach. Estamos hablando de que tengas intimidad con Él. Yo voy a estar hablando de eso en varios sábados. No voy a poder terminar hoy. ¿Cómo recuperar esa comunicación? Es absolutamente necesario. Es absolutamente importantísimo recuperar esa comunicación. Ya te estoy diciendo algunas cosas que tienes que tomar nota. El vínculo
con el Abba en Sof es Yeshua HaMashiach. Y si Yeshua HaMashiach es la imagen viva de su sustancia y es el que tiene el ministerio de la reconciliación, es a Él al que tienes que ir, es a Él al que tienes que orar, es a Él con Él al que tienes que hablar, porque Él representa plenipotenciariamente al Baba en Sof. Él es tu Elohim. A Él vas, a Él te diriges, a Él le entregas tu vida. Entonces ya tienes claro cómo es esa comunicación. Padre, estoy en mala comunicación con mis hijos, estoy en mala comunicación con... Te voy a hablar de la familia, porque mira, la verdad, ¿qué te importa a ti llevarte bien con el vecino? ¿Qué te importa llevarte bien con tus amigotes, con los que discutes del Real Madrid y Barcelona? ¿Qué te importa? ¿De qué te sirve? ¿Qué te edifica hablar de política o discutir en la universidad? ¿Eso te va a cambiar la vida? Cuida tu relación con tu familia y con tus jefes, con tus compañeros de trabajo. Porque si tú no tienes un trabajo que te sostenga, también vas a sufrir mucho. Y muchas veces es por el problema de la comunicación. Necesitas tener un trabajo y establecerte bien. Pero entonces tienes que saberte comunicar. Y yo sé que varios de ustedes pueden tener problemas en este sentido. Pero yo quiero hoy hablarte de la comunicación con Elohim. Porque ahí está la clave de la solución para cualquiera de esos problemas. Si te sabes comunicar con Elohim, ya le hiciste. Pero el problema es de que la religión nos ha enseñado a no comunicarnos con Elohim. Te ha enseñado a orar. Perdón, pastor. Es que orar no es comunicarse con Elohim, perdóname. Orar es una manera, es como quien dice, ¿qué es orar? Orar es como cuando tú te vas a casar y vas al matrimonio y haces una ceremonia. Orar es una ceremonia. Por lo menos la oración que a mí me enseñaron y que a todos hemos aprendido. Yo estoy hablando de intimidad. Eso es más que orar. Orar es solamente una faceta. Es una faceta linda, pero que a lo mejor si solamente haces eso, orar, y por ejemplo oras cosas que ya están sobreentendidas que se tienen que orar, oras porque necesitas que te ayude Dios con un problema, o oras porque fuiste a un servicio, o porque estás estudiando con alguien, o porque estás en el muro de fuego, no garantiza que tengas comunión con Elohim. La comunión con Elohim, es decir, la intimidad con Elohim, es permanente y absoluta. Tremendo. Intimidad con Elohim. Versículo 9. Vamos desde el 8 de nuevo. Hebreos 5:8 en adelante, del 8 al 10. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, a Mashiach. Y fue proclamado por Elohim, sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Quieres aprender más del orden de Melquisedec? Entra a la página de Facebook o la página de YouTube y ahí hay por lo menos 7, 8 enseñanzas o prédicas sobre el orden de Melquisedec. Te va a ayudar a entender más qué significa ese sacerdocio, que tiene pues más que nada que ver con el ministerio de Yeshua Mashiach. ¿Ok? Entonces, para tus situaciones de problemas tienes que ir a Elohim a través de Mashiach. Para llegar a Mashiach tienes que venir con un corazón contrito y humillado, porque ya sabes que su trono es de gracia y misericordia para tu vida. ¿Ok? Número 2, si vienes con un corazón contrito y humillado, ¿ok? Y tú vienes como Yeshua lo hizo, y habiendo ofrecido ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte, Yeshua lo hizo. Tú quieres ser rescatado de cualquier cosa, tienes que venir con oración, con ruegos, con súplicas, con lágrimas. Ahora sí estoy hablando de una oración efectiva en el momento que es necesario para reactivar una comunicación que te tiene que llevar a una intimidad con Elohim. Y luego me vas a entender. Ahora fíjate, ¿qué es lo que dice aquí? Dice claramente en Hebreos también, Hebreos 1 al 4, Hebreos 1 al 4 dice así:
Habiendo Dios hablado en los tiempos antiguos muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habló por medio de su Hijo, ¿ok? A quien constituyó heredero de todas las cosas. Es decir, estás hablando, tu interlocutor es heredero de todas las cosas. Esto es tremendo. De nuevo no me puse los lentes. Ahí va. Heredero de todas las cosas por el cual también hizo el universo. Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia o de su ser, dice aquí en la Biblia textual, porque la palabra ser es una traducción más exacta del hebreo, pero yo creo que más se entiende en español sustancia, porque la sustancia es como quien dice la esencia del ser, ¿no es cierto? Del ser del Elohim, del Abba en Sof, a quien y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Ese es Yeshua, ese es tu interlocutor, ese es tu Padre verdadero, ese es tu verdadero restaurador, salvador, y con quien tú te tienes que comunicar, a quien tienes que acercarte con un corazón limpio, como lo dijimos en la reunión anterior. Por lo tanto, tienes que acercarte con un corazón pidiendo perdón, súplicas. Y eso va a suceder de vez en cuando, yo no sé cuándo. Si es todos los días, algo anda mal. No es normal que todos los días vayas delante de Dios, perdóname. Vas a terminar con un problema al hígado o con presión arterial alta. Eso no es normal. Pero si eso pasa de vez en cuando, algunos una vez por semana, otros una vez al mes, otras veces otros dos veces, depende también si estás luchando con pecados, si estás en una vida extremadamente desordenada. Hoy el Señor te ayudó con una cosa, luego te ayudó con otra, entonces te contristas, pero eso no puede ser tu común, porque esa sería una estructura de pensamiento y de acción religiosa que algunas personas impostan cuando van a orar, hacen ese clamor, ¿verdad? Me estoy dejando entender, ¿verdad? ¿Ok? Eso es parte de. Tú tienes que llegar a una posición poderosa, hermano. Miren, yo lo estoy hablando por experiencia. Y en algún momento a mí me ha sostenido solamente el muro de fuego. En algún momento solo me ha sostenido dar clases. En otros momentos me ha sostenido ir a un servicio. Pero te tienen que sostener solamente tu comunión permanente y estable con Elohim todos los días de tu vida, todas las horas de tu día, todos los minutos de tu día. Incluso cuando estás equivocándote en algo, o incluso cuando estás cometiendo un pecado, sea por omisión o sea por acción. Porque en algún momento te vas a equivocar, por omisión o por acción. Pecados pequeños o grandes. Los pecados grandes van a ser cosechas más grandes de dolor. Por eso que rápidamente hay que ir delante del Padre. Los pecados pequeños pues sería el común de cada día. Mejor ni hablemos de eso, porque nos pasaríamos hablando de nuestros pecados pequeños que hacemos todos. Y de eso no se trata. No se trata de hacer una apología del error. Se trata de hablar de nuestra intimidad con Elohim. Él sí sabe de tus pecados. Con Él habla eso, no con la gente. Con Él habla todo. Yo los he vivido en estos últimos meses y por eso les quiero dar una mala noticia a mis enemigos y a su armamento. Mis enemigos son todos los demonios que pululan en Jerusalén y sus jefes. Y hay uno que es un gran jefe de ellos, no importa su nombre. El Señor siempre, Yeshua, con su resplandor, lo reprenda. ¿Y quiénes son el armamento de esos demonios? Gente que se presta para ellos. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que tú le puedes quitar el armamento al enemigo. Y yo declaro en el nombre de Yeshua que yo le quito el armamento a mi enemigo para que sea el armamento de Elohim. Son personas que ahora están siendo armas de ellos o pudieron ser armas de ellos, pero pueden ser armas de la luz, pueden ser armas del reino al cual yo sirvo. Y lo confieso y lo creo. Esa es una mala noticia para mi verdadero enemigo. No considero enemigo a ningún ser humano. Todos los seres humanos que pueden haber estado haciendo algo malo contra nosotros solamente son instrumentos del enemigo. Ellos no saben lo que hacen. Solamente mantén la distancia de las personas tóxicas, de las personas perversas, porque están siendo utilizadas. Y quiero dar dos buenas noticias a mi tribu y a mis amigos en el pueblo de Elohim.
Primera noticia. He podido atravesar un tiempo de acercarme al Señor de una manera diferente, sin una carga, sino de disfrutar su presencia todo el tiempo. 2. Estoy de regreso. Son dos buenas noticias, porque estar de regreso no basta, porque si estás de regreso y sigue con las mismas mañas, no sirve de nada, ¿verdad? Tienes que dejar las mañas, tienes que entrar en la luz que el Señor tiene para ti. Entonces, yo quiero comentarles eso, que necesitamos, esta charla de hoy es, entendamos quién es nuestro interlocutor, entendamos quién es el que nos está esperando, Yeshua Mashiach. ¿Ok? Cuando Yeshua Mashiach se le apareció a Abraham, junto con otros dos ángeles, ¿verdad? Él siempre se ha presentado en forma de ángel y de fuerza. Yo sé que a algunas personas no les gusta escuchar la palabra energía porque lo usa una secta, bueno, pero lo cierto es que la energía es una creación de Elohim, no la podemos detestar. O sea, pero Yeshua se ha presentado en forma de energía de sonido, de energía de calor, en el fuego. Es Yeshua, en el monte de Sinai, o esa columna de fuego, la columna de humo. Son las maneras en que Yeshua se ha presentado, y también en forma de ángel. Y Abraham lo trató como Elohim. Por lo tanto, hermano, trata a Yeshua como Elohim. Es que yo no creo que sea Elohim porque yo soy mesiánico. Pues no sé, entonces no has leído la Biblia. No estás entendiendo la Biblia. Porque yo veo lo que dice la Biblia. Así que ahí te la pierdes. Y ahí vas a perder intimidad. Perdóname. Pero intimidad con Elohim, el Abba en Sof, no la tiene nadie. Si no es a través de Yeshua Mashiach, no hay intimidad con la deidad. No hay intimidad con el Creador, no, porque Él es el Creador. Dice que por Él fueron hechas todas las cosas y en Él fueron hechas todas las cosas. Nada de lo hecho hubiera sido hecho si no fuera por Él. Y Él es el que sustenta las cosas. Él es el verbo de Elohim. Aunque en su versión humana tiene un nombre, que es Yeshua. En su versión humana no se entiende, por eso no te puedes tener temor de acercarte a Él. ¿Verdad? Porque Él también, según Hebreos capítulo 4, fue tentado en todas las cosas. Porque Él también caminó en su condición humana, porque Él también sabe lo que es orar y buscar a Elohim para que sea escuchado. Él entiende buscar al Abba en Sof. Entonces, te estoy dando estas claves, hermana, hermanos, hermanas, hermanos. Guárdenlo en su corazón, tomen nota y empiecen a pensar en esto en esta semana, porque la otra semana seguiremos estudiando, seguiremos avanzando, seguiremos profundizando con más pasajes. Acuérdate, Elohim es un hombre. A ver, pensemos un poco en eso. Cuando tú te acercas a Elohim, no estés buscando una figura informe, inentendible, porque eso no te permite tener una buena comunicación. Para eso Elohim, Abba en Sof, envió como Elohim. Esos son dos Elohims, no, es el mismo. Es otro tema, ya está, lo pueden buscar en mis enseñanzas, hay mucho tema sobre eso. En forma de hombre, para que tú puedas acercarte confiadamente. Porque, claro, dice que Elohim hablaba con Abraham, pero cuando le quiso hablar claro, se apareció en carne. Cuando lo ungió en el orden de Melquisedec, se apareció en carne. Cuando habló con Moshe, se apareció en una zarza. Cuando habló con Gedeón, se apareció en forma de un ángel. Cuando habló con el pueblo de Israel, tomó forma de la energía poderosa de un volcán, de un monte en fuego. O sea, Elohim toma forma física para hablar con el hombre porque el hombre es limitado. Piensa en él, piensa en el Mashiach. Él es tu interlocutor. Él es el que te salvó. Él es el que te liberó. Él es digno de toda alabanza, de toda gloria, de toda la honra. No en una manera informe, etérea. Esa es una invención de algunos que no... Algunos a lo mejor, no sé, que son como muy judaizantes y no lo quieren hablar directamente. Pero a Él es el que tenemos que adorar. Sorry. Es a Él. A Él es toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Le fue entregado el imperio y la potencia. A Él te tienes que dirigir en oración. Yo sé que mucha gente no sabe cómo orar bien y no sabe cómo vivir en la conciencia de Elohim, porque esto lo tiene confundido. No lo sabe, no tiene una economía correcta.
Pero ve confiado, ve tranquilo. No te preocupes, Él te quiere perdonar, Él te quiere restaurar. Entonces te voy a dejar estas reflexiones para la próxima charla, el próximo sábado. Tú te acercas a Elohim para hablar con Él y quieres hablar con Él, ¿verdad? Porque estás en una calamidad. Si puedes tomar nota o volver a escuchar el video, te voy a felicitar. ¿Estás en una calamidad? ¿O estás en problemas o más problemas de los problemas? ¿Te acercas a Elohim porque tienes muchas dudas de algo? ¿Te acercas a Elohim porque tienes dificultades? ¿Te acercas a Elohim porque eres una persona que participas chévere de tu ministerio, así bien en orden y estás en todas las actividades? Entonces hablas con Él no cotidianamente, hablas con Él religiosamente para rendirles cuentas a Él, generales. A partir de ahí empieza a estar más o menos bien. Además, cuando te acercas a Él porque tienes dudas y dificultades, tampoco está mal. Pero la pregunta es si solo te acercas a Él cuando es así. ¿Te acercas a Él por rutina, porque ya tienes una rutina como nosotros los judíos que vamos a la sinagoga? ¿Eso basta para tener intimidad con Él? Es una buena pregunta que te tienes que hacer, ¿verdad? ¿Te acercas a Él por compromiso, porque quedaste con alguien que le dijiste que lo ibas a hacer? ¿Te acercas a Él porque quieres crecer intelectualmente y espiritualmente? ¿Te acercas a tu Señor para dialogar con Él cada día? ¿Te acercas con Él para construir y planear cosas? ¿Te acercas a Él para rendirle cuentas puntuales de cosas que tú y Él están haciendo juntos? ¿Te acercas a Él para celebrar y compartir? O sea, ¿realmente estás con Él en todo tiempo? Porque no creo que haya otro camino. ¿Sabes por qué? Porque Él está en todo lugar, en todo tiempo. Lo llena todo en todo. Por lo tanto, o estás con Él siempre, o estás con Él mediocremente, por no decir que no estás con Él. Vamos a hablar de esto más profundamente la próxima semana. Porque todo lo que mencioné no es malo en sí. El problema es cuando es solamente para ciertas cosas. Yo creo que tenemos que llegar al nivel donde nos sentamos con Él y decimos, bueno, yo hice esto esta semana, de acuerdo como tú me dijiste. Y esta parte no me ha salido bien. Es que tenemos que hablar con Él como si fuera una persona. Porque es una persona. No podemos acercarnos donde Él solamente de una manera como un ser poderoso, con rayos y truenos que nos va a caer encima. Eso es una parte de la vida. Pero tiene que haber una parte donde te acercas con Él para dialogar día a día. Yo creo que eso no se puede hacer tampoco con voz audible. Si no, hablaríamos solos todo el tiempo. Es tu mente que está en Él. Siempre. Todo el tiempo. Fanática y absolutamente. El fanatismo, si tiene alguna legalidad, tiene que ser para con Elohim. Tu mente tiene que estar en Él. En cada cosa que haces. Y automáticamente tú dices, si voy a hacer esto, ¿estaré de acuerdo, Elohim? Señor, ayúdame, Padre. Y esa es una sola frase que activa el reino en tu vida. Señor, guíame. Y continúas. Y de repente estás haciendo algo que no está bien, como ver Netflix. Porque ver Netflix está mal. Bueno, ¿está mal o está bien? Bueno, yo no me voy a meter en tu vida. Pero para mí, ver Netflix, es muy difícil. Entonces tengo que tener 2 testigos, por si acaso, que estén a mi lado para ver qué estoy viendo. Porque si tú estás viendo Netflix, es igualito que entrar a ver una película porno. Oye, ¿qué está haciendo papá ahí? Está viendo una película porno. A todo el mundo le molestaría, ¿no? Es lo mismo. Está viendo Netflix. Ok, vamos a ver qué está viendo papá. Porque es una basura lo que hay en Netflix. Entonces es muy difícil. El otro día vi una película con Christopher algo, que es sobre el rescate que él hace a unas... Prácticamente se puede ver películas de guerra o de rescates, pero luego ver una película así normalita es terriblemente malo. Pero ya cuando tienes comunión con Él, ya tú te das cuenta rápido. No tiene que estar viniendo papá, ni mamá, ni nadie a decirte. Tú te das cuenta. Entonces yo diría que la mayoría de nosotros, cuando vamos a ver algo en la televisión, deberíamos tratar de estar con alguien. En serio, se los digo en serio. Ya prácticamente ver solo es algo peligroso.
porque una cosa te lleva a la otra. Y eso, cuando tú menos te das cuenta, son como vacíos en tu relación con Elohim. Son como burbujas de vacío en tu relación con Elohim. Burbujas. Cuando menos te das cuenta, tu vida está llena de burbujas, de cosas donde Él no está. Porque Él no está ahí. Entonces tú ya no tienes conciencia de Él. Efectivamente pierdes la intimidad y la comunicación. Y tienes que ir corriendo de nuevo a clamarle a sus pies. No hay problema, porque seamos sinceros, todos vivimos así. Todos estamos en ese rollo de ir corriendo. Ayúdame, sácame. Mi enseñanza de estas semanas es para empezar a ser un poco más naturales. Seamos prevenidos. Yo, por ejemplo, a veces voy a cenar y cuando regreso tengo que pedirle perdón a Dios porque comí arroz. Ya sé que en ese restaurante están cocinando con grasas saturadas, no con las grasas que yo cocino aquí en mi casa, que es grasas orgánicas o que no son saturadas. En los podcasts vamos a estar hablando de esto y va a ser de mucha edificación para todos ustedes. Y luego comí postre y luego tomé una bebida. Entonces ya cuando llego preocupado por no haber cuidado mi salud. Señor, perdóname, Padre, Dios mío. ¿Verdad? Pero eso quiere decir que estás consciente del Señor. ¿Verdad? Y estás ahí en la batalla. Tarde o temprano, Él te va a sacar de todos esos errores. Será un proceso. Pero vamos a hablar más adelante cómo salir de las cosas que son como una atadura en nuestra vida. Tiene que haber un procedimiento, tiene que haber un proceso de trabajo y de esfuerzo. Les quiero decir una cosa, hermanos amados. Una buena comunicación cuesta mucho trabajo. Si no te dedicas a trabajar en una buena comunicación con tu familia, no lo vas a hacer nunca, va a ser una mala comunicación. Una buena comunicación con el Señor cuesta trabajo. Una buena alimentación cuesta trabajo. Porque cualquiera, pues, puedes tener una vida, cualquiera, ¿no? O sea, cualquiera puede tener una vida, ay, bueno, yo sigo teniendo la presión súper alta y sigo teniendo un montón de grasa en mi cuerpo, porque bueno, es que me cuesta tanto. Claro, porque así es. Y es que yo no sé si servir al Señor, como que a mí me cuesta mucho. Claro, porque todo en la vida cuesta. Metamos esto en la cabeza. Todo en la vida cuesta. Es difícil obedecer, es difícil sujetarse, es difícil rendir cuentas, es difícil ser honesto. No es fácil, cuesta. Por eso los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes se quedarán fuera. Los vagos, dice la Biblia, no lo digo yo, no heredarán el reino de los cielos. ¿Verdad? La vida de este mundo difícil es para los que se esfuerzan y son valientes. Es para los que deciden hacer un cambio. Y si tú tienes 80 años y viviste como un cobarde, bueno, lo que te quede de vida, tienes el tiempo para vivir una vida de valientes. Una vida poderosa, una vida que transforme. ¿Ok? No importa la edad que tengas, hoy puedes empezar, hoy podemos empezar. Yo empiezo cada año, yo empiezo cada mes, yo empiezo cada semana y me propongo cosas en mi vida. Y quiero ser verdaderamente luz para mi casa, luz para mi familia, luz para mis discípulos, luz para este mundo. Oremos entonces y sumerjámonos en el poder de Elohim a través de la oración y de la meditación en su presencia. Amén. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a tener intimidad contigo. Ayúdanos a meditar en estas cosas, a estar pensando en estas cosas, a tomar decisión, a salir de la religiosidad y entrar en la verdadera libertad de tener comunión contigo. Padre, yo te ruego en el nombre de Yeshua que tú saques de la vida de todos mis hijos espirituales y de todos mis discípulos y de todos los que sean amigos o hermanos que están viendo este video, que tú saques de su vida la falsa doctrina de no podernos acercar confiadamente delante de Elohim, o que tenemos que acercarnos con parnafernarias o palabrerías o con impostación de voz o con elementos religiosos. Señor, corta eso en sus vidas, aparta de ellos la ingratitud de solamente buscarte, porque es por ignorancia o por mala costumbre solamente acercarse cuando vamos a un servicio, cuando llevamos o cuando vamos a estudiar. Señor, que podamos tener un devocional, que en este ministerio se establezca un tiempo devocional a la hora de levantarse, una oración, una palabra
y una conciencia diaria, permanente de ti, Señor, a través de esa naturalidad. Lo único que nos aparta de ti es el pecado. Lo único que nos aparta de ti es la mentira, la oscuridad. Y cuando menos nos damos cuenta estamos completamente alejados y sin intimidad contigo. Ayúdanos a recuperarlo, ayúdanos a pasarnos la voz los unos a los otros para poder ser un pueblo de luz. Que no nos jactemos con otros de tener esa intimidad, sino que simplemente se vea en nosotros de forma natural, en nuestros frutos, en nuestro caminar, en nuestras palabras, en nuestras reacciones. Padre eterno, transfórmanos, cámbianos a través de esa intimidad personal y particular, íntima, secreta muchas veces contigo, en el glorioso y precioso nombre de Yeshua. Amados, entonces, Shavua Tov, en el glorioso nombre de nuestro Señor. Nos vemos la próxima semana.